Evangelio de San Juan, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 1 al 10 alternadamente. Yo leo el primero y ustedes continúan. Todos de pie, por favor. ¿Lo tenemos? San Juan, capítulo 3, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Los voy a esperar para que estemos todos en la misma página. Evangelio de Juan. ¿Lo tenemos? Hermana Juanita, ¿le ayuda ahí a encontrar? Capítulo 3, Juan 3. Y vamos a leer del 1 al 10. Una de las cosas es estar en la misma página. Necesitamos mucha fe. El pueblo de Dios a veces se desanima porque... ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nosotros sabemos que has venido de Dios como nosotros, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Sino que todo aquel que naciere del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por esta palabra de vida eterna. Te pedimos, Padre Santo, bendigas este mensaje, que este mensaje sea un alimento para nuestra alma, que tu Santo Espíritu tome control de ella. Yo lo único que hago es compartir el mensaje, pero pedimos tu bendición sobre todo, Señor, en cada palabra, Señor, que la bendigas esta palabra. Y te pedimos de los que estamos aquí, que nos hagas receptores de esta palabra, Señor, y que esa enfermedad del alma, Señor, sea sanada por tu preciosa palabra. Te lo pedimos, Padre bendito, Dios eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Es una escritura que son bases, con base en salvación, ¿verdad? Siempre que leemos el capítulo 3 de Juan, miramos cómo el Señor predica su evangelio, ¿verdad? La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas nuevas de salvación. Y por esas buenas nuevas de salvación es que nosotros estamos aquí. Y el mensaje de este evangelio, el mensaje de esta mañana se llama: ¿por qué necesitamos salvación? Todos los seres humanos necesitamos salvación. Allá en Lucas 1:46 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora, si miramos aquí, la primera mujer salva fue la Virgen María. Fue la que aceptó al Señor, tanto en su corazón, tanto en su vientre, que dice: y se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí? Es por eso que toda la humanidad necesitamos salvación. Todos.
todo ser humano necesita salvación. Es bueno orar por nuestros hijos cuando están pequeños, para que sean instrumentos en las manos de Dios. Ya que si nos tocó la bendición de tener nietecitos, en mi lugar nietos, ¿verdad? Desde pequeñitos. Orar por ellos. Dice, la palabra de Dios, tienes que orar por ellos aún en el vientre de su madre. Porque vienen a enfrentarse a un mundo que no tiene compasión. O sea, casi toda la humanidad nos vamos a confrontar con algo peligroso en ciertas partes, en cierto tiempo de la vida. Y sin salvación, qué difícil es. Pero con salvación, con Dios de tu parte, sales adelante, ¿verdad? Es por eso que todo el ser humano necesitamos salvación. Ahí miramos cómo María dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es un gran ejemplo para aquellas todas personas que aman a la Virgen, que dicen que la Virgen, que hagan lo que la Virgen hizo, que acepten al Señor como su Salvador. Así como nos está mencionando a cada uno de nosotros, tenemos que aceptar al Señor como nuestro Salvador. ¿Sí? Si usted ama a la Virgen, si usted dice que su Virgen haga lo que la Virgen hizo, ame al Señor y acepte al Señor Jesús como su Salvador, así como ella lo aceptó. Es por eso que el regalo más grande que un ser humano puede recibir es la salvación. Tú puedes ser rico, puedes tener todas las comodidades, pero si no tienes salvación, ¿de qué te sirve? Si la vida es breve. La vida es como la sombra que pasa, ¿sí? La vida es como un amanecer, pero que más tarde va anocheciendo. Así nuestra vida es bien frágil, ¿verdad? Y nadie nos asegura que mañana vamos a estar con vida si ahora no aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ¿sí? Mucha gente que le andamos predicando, que le andamos compartiendo la palabra, dice, no estoy listo, ahí después, en otra ocasión. Como si fueras el dueño del tiempo, como si nadie nos garantiza un día más, nadie nos garantiza una hora más, ¿verdad? Por eso dice que hoy es el tiempo de salvación. Evangelio, la palabra evangelio dice buenas nuevas de salvación. Yo, desde que era pequeño, yo me acuerdo, aún en contra de las tradiciones de nuestros padres, aún en contra de las tradiciones del mundo, aún en contra de todo, se intercalaban misioneros cómo repartir un tratado evangélico para mostrar el evangelio de la salvación a la gente. Yo me acuerdo que en mi tierra pasaba una avioneta, ¿verdad? Por ahí aventaba el montón de papelitos. Uno chiquillo, pues uno quería ver quién agarraba más papelitos, ¿verdad? Uno corría a ver cuántos agarraste, ni sabíamos lo que decía. Ni sabíamos. Pero la gente que sabía leer dice, no, esos son evangelistas y están en contra de la Virgen y no lean eso. Y no, pues de volada nos deshacíamos de eso. Pero el diablo no va a ganar. Eran semillas que se quedaban plantadas en el razonamiento de los seres humanos. Porque la palabra de Dios dice que no regresa vacía. Por muy breve, por muy sencillo que sea, la palabra de Dios prospera. Isaías 54 dice que así como la nieve y la lluvia descienden y no vuelve atrás, así es la palabra que sale de la boca del Señor. No vuelve vacía. No vuelve vacía. Es por eso que el regalo de amor más grande que un ser humano puede recibir la salvación. Y hago mención de este versículo de Lucas 1:46, donde María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y ese es el Dios Salvador que necesitamos cada uno de nosotros. No es que tengamos que cambiar de religión, es que tenemos que aceptar a Dios nuestro Salvador.
Lo tenemos que aceptar porque solamente en Él está la verdadera vida. La vida física, la presente, la que tenemos ahora, esa se va a ir. Se desvanece tarde que temprano, vamos a irnos, ¿sí? Pero la que permanece para siempre es la vida eterna. Amén. Ahorita ustedes agárrenlo como un ensayo, ¿verdad? Como cuando uno está ensayando. Vamos a ensayar, a ensayar a vivir, ¿sí? Y porque esta vida que tenemos es un ensayo de la verdadera vida. Y si usted conoce de Dios, si usted tiene al Señor como su Señor y Salvador, qué bonito que usted lo pueda compartir para que otros también disfruten de esa vida, de ese precioso regalo de salvación. El texto que leímos podemos ver en el momento en cual este hombre visitó a Jesús de noche. Y no era un hombre cualquiera, en la sociedad judía de aquella época. Los versículos nos dicen que Nicodemo era 3 cosas muy importantes. Era fariseo, era principal entre los judíos y era maestro de Israel. Era 3 cosas bien importantes. Y buscó al Señor. ¿Por qué? Porque necesitaba al Señor. Por eso lo buscó. Usted y yo sabemos que necesitamos al Señor, por eso estamos aquí. Esas angustias que tenemos, esas necesidades tan grandes que tenemos, solamente Dios nos las puede suplir. Y por eso dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios. No, sin temor a equivocarme, aquí está Dios y ha escuchado su petición, ha escuchado su ruego. Él ya lo sabía, pero quería oírlo de su boca. Amén. Él atiende nuestras necesidades. Es hermoso, es precioso tener que sacar de nuestra boca lo que sentimos, ¿verdad? Hay veces que decimos, tengo que decirlo porque solamente así me siento bien. Entonces no se ahogue con esa necesidad que usted tiene, porque su Señor, su Salvador está con usted. Está como un poderoso gigante, dice la palabra de Dios. A tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y es lo que tenemos. Esa es la bendición extra que nadie tiene. Los religiosos no tienen esta bendición de saber que si tú mueres hoy, el Señor te garantiza que estarás con Él. Ausentes del cuerpo, presente con Dios, ¿verdad? Porque si no fuera así, nuestra fe sería en vano. Qué feo, es una cosa vana, ¿verdad? Yo me acuerdo que íbamos a cortar unas vainas así que se llaman mezquites. Y los cortamos y los empezamos a mascar y surgía una mielecita de ahí adentro. Nos gustaban los mezquites. ¿Quién conoce los mezquites? Bueno, pero había veces que decía, esa está vana. Salió vano, no tiene nada. Pues no, cortabas otro porque estaba vano. Y si nosotros que decimos que confiamos en Dios estamos vanos, entonces tenemos que llenar ese vacío con nuestro Señor. Amén. Tenemos que llenar ese vacío con nuestro Señor. Es por eso que la vanidad, fíjense, la vanidad es una palabra, si lo analizas, es una palabra hueca. Yo me acuerdo de una revista que salía, que decía vanidades. Sí, y era vanidades porque hacía sentir al que la miraba, ay, quiero ser como ella, ay, como vanidades. Y la Biblia dice, vanidad de vanidades, dice el predicador, y todo es vanidad si Dios no está contigo. ¿Ya? Y le pusieron buen nombre, vanidades, porque es vano. El mundo se quiere presentar como algo glamuroso, como algo superdotado, como algo triunfador, pero es vano porque no está Dios ahí. Es vano, gloria a Dios. Nicodemo conocía a Jesús, sabía quién era Él, creía que había venido de Dios por las obras que Jesús hacía.
O sea, este Nicodemo, él sabía quién era Jesús, pero en su religión no lo aceptaban, lo querían matar. Pero dentro de ellos sabían que Jesús era el enviado, era el Cristo, era el ungido, el Hijo del Dios viviente, amén. Amén. Y quería buscarlo, lo buscó de noche para que no lo miraran. Lo buscó de noche, pero también el Señor confrontó a Nicodemo y le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y es lo que cada uno de nosotros en el mundo ocupamos, nacer de nuevo. Que esa vanidad se desvanezca totalmente de nuestras vidas y llegar a ese Jesús que llena todo nuestro ser, que este vacío lo llena y que nos da la seguridad de la vida eterna. Amén. Amén. Por mucho que sea la carga, por mucho que sea ese sentir que de repente estamos luchando, así como hay mañanas resplandecientes, así como hay noches oscuras, hay mañanas resplandecientes donde el sol sale para los que aman a Dios. Por este problema que estás pasando, no estás sola, no estás sola, Dios está contigo. Dios está contigo. Amén. Es por eso que por medio de la palabra de Dios, en la realidad espiritual de las personas, por lo cual necesitan la salvación en su vida. Al Señor no le importaron los títulos de Nicodemo, Al Señor no le importó el conocimiento que tenía de la ley de Moisés. Al Señor no le importó su posición económica o social. Jesús lo confrontó con una realidad. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué necesitamos la salvación? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Por eso necesitamos la salvación. Necesitamos ser salvos porque somos pecadores. Somos pecadores. En este mundo no hay nadie perfecto, pero sí tenemos algo extra que nadie tiene. Tenemos al Señor de nuestra parte, al Señor que redimió con su preciosa sangre ese pecado, amén. Y el que nos da confianza y dice, Señor, perdóname, porque lo hice en un momento que yo no quería hacer nada, no fue premeditado, porque somos pecadores. Por eso necesitamos la salvación. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Romanos 3. Y vamos a leer del versículo 9 al 11 hasta el 12. Romanos capítulo 3. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego nos volamos al 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad. No hay nadie imperfecto. No hay ninguna eminencia. Hay dos cosas que tenemos que hacer: saber perdonar y saber pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Saber perdonar y saber pedirle perdón a Dios. Porque la palabra dice, no hay ni un justo, ni aun uno. Nadie se va a vanagloriar, nadie se va a enaltecer de decir que sí es justo. No habemos justos. La palabra de Dios nos muestra que todos los hombres somos pecadores. Somos pecadores.
y no hay ni un justo delante de Dios. Si en tus manos está saber perdonar, perdona. Perdona, porque nosotros también necesitamos perdón. Nosotros también necesitamos perdón. Necesitamos ser salvos porque nuestro pecado nos ha separado, nos ha destituido de la gloria de Dios y de su presencia. Por eso necesitamos ser salvos. El pecado, óiganlo bien, el pecado es universal. El pecado está en todo el universo. Somos pecadores no porque practicamos el pecado, somos pecadores porque el pecado mora en nosotros. El pecado mora en nosotros. Y le invito a leer Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículos. Vamos a leer del 15 al 17. Oigan lo que decía Pablo. Quiero decirle que todos estamos con la naturaleza pecaminosa de este mundo, porque somos pecadores, porque el pecado mora en nosotros. ¿Sí? El diablo quiere destruirnos porque nos hace sentir culpables de muchas cosas, pero también el diablo no sabe que el Señor tiene la autoridad para perdonarnos y salvarnos. Y salvarnos. Y dice el versículo 15 del capítulo 7, porque lo que hago no lo entiendo. Así decía Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que aborrecemos? Que aborrecemos. Hacemos cosas que aborrecemos. Y el 16 dice, y así lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Usted no lo quiere hacer, pero el pecado que mora en nosotros es lo que nos hace hacer cosas que nosotros no queremos. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, amén. Que si no fuera por Él nos perdíamos. Amén. Nos perdíamos. ¿Sí? Usted ve en la gente incrédula, en la gente que no quiere nada con Dios, cómo va de mal en peor. Va de mal en peor. Va para atrás como los cangrejos. De mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y de repente por allá lo encuentra tirado, porque así te quiere ver el diablo. Tirado, derrotado y destruido. Amén. Y los que hemos creído en el Señor, mira, vamos andando y llorando, pero vamos con gozo en nuestra vida, en nuestro corazón, porque sabemos que lo que tenemos no es cualquier cosa, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso qué importante es leer la palabra de Dios, porque es la que sana tu alma. Es la que nutre tu alma. Es la que te saca adelante. Es la que te dice, deleítate en mi palabra y yo concederé las peticiones de tu corazón. El Señor te hace un milagro cuando tú te deleitas en su palabra. Necesidades tenemos muchas. Y ¿sabe qué? Son las necesidades lo que nos hace crecer. Porque si no tuviéramos necesidades de Dios, no estuviéramos aquí. ¿Sí? Estuviéramos perdidos. Perdidos. Primero físicamente, materialmente y espiritualmente, y condenados para siempre. Y destinados a ir a un lago de fuego, a un infierno, a un lugar de tormento. No es fácil perdonar. Yo sé que no es fácil. ¿Cómo vas a perdonar a tu enemigo? Pero así lo dice el Señor. Y si así lo dice, no se equivoca. Los que salimos a ganar almas, salimos a buscar a nuestros enemigos, a darles la mano espiritualmente hablando y sacarlos del fango donde están. ¿Sí? Eso es lo que hace el Hijo de Dios. ¿Sí? Y no es un trabajo fácil, pero es un trabajo que sabemos que es de Dios. Y Dios paga bien.
el Señor paga bien, el Señor sabe de que tienes necesidad. Gloria al Señor. Es por eso que en nuestra fe no necesitamos hacer sacrificios hincados de rodillas, haciendo mandas descalzos, poniéndonos una corona de espinas. Eso no quiere Dios de nosotros. Eso no quiere Dios, porque Él ya hizo todo. Hizo todo. Y fue un sacrificio perfecto. Usted por su hijo haría lo que fuera porque su hijo no sufriera, y eso lo hizo el Señor. Amén. Entregó a su propio hijo, y tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Qué hermoso es saber esto. Somos pecadores también porque no debemos dejar de hacerlo, porque no dejamos de hacer lo malo. Porque no podemos hacer todo lo bueno que sabemos. El Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea que tenemos una naturaleza de pecado. Y el pecado que mora en ti únicamente lo puede diluir la palabra de Dios. La preciosa palabra de Dios. ¿Sí? O sea que el Evangelio es el neurobión de nuestra vida. ¿Qué es el neurobión? Es una pastilla o algo así. Una vitamina. Es una vitamina. Decía un pastor, el neurobión y el rodillón. Doblar rodillas, ser humilde delante de Dios. Y ese neurobión, que es la vitamina para nuestra vida, es el precioso evangelio de salvación. Amén. Este es el magnífico y precioso evangelio de la salvación. Cuando oigan evangelio de prosperidad, ya no lo están ahí enchuecando. Eso no. Dice la palabra de Dios que dice: primero acepta el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Sí? Primero acepta el evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, y de lo demás Dios sabe de que tienes necesidad, y Él te va a suplir. Dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No nos va a desamparar. No nos va a desamparar. Es el neurobión de nuestra vida. Amén. Ese es la vitamina de Dios para sus hijos. Gloria al Señor. Dice Santiago 4:17. Dice: y el que sabe hacer lo bueno, óiganlo bien, y no lo hace, es pecado. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Pero ¿qué tengo que hacer? Tú sabes qué sabes hacer que es bueno. Si no lo haces, es pecado. Así de fácil muere el pecado en nosotros. No necesariamente tienes que andar perdido en drogas, en vicios, en adicciones. No necesariamente tienes que andar haciendo maldades, atrocidades. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Qué sencillo, ¿verdad? Entonces si somos pecadores porque no hacemos lo bueno que sabemos hacer. Entonces, ¿quién se va a justificar delante de Dios? ¿Quién puede justificarse delante de Dios que yo no tengo pecado? Somos pecadores por naturaleza. Y no sé si ya les he contado una anécdota de... Se le puede llamar anécdota o se le puede llamar una fábula más bien, porque se trata de animalitos. Estaba un escorpión a la orilla de un río. Y el escorpión quería pasarse del otro lado del río. Pero pues, no se animaba porque se lo iba a llevar el río, se iba a ahogar. Y vi una ranita que va brincando ahí por un lado del escorpión, unos saltotes que brincaba la ranita. Dice: ranita, ven, no me pases de aquel lado del río.
Y luego le dice la ranita, no, porque tú me quieres matar. No, te lo prometo. Te lo prometo, no te va a pasar nada. Nomás llévame en tus espaldas para brincar del otro lado del río. ¿De veras me lo prometes? Que no me vas a hacer nada. No, te lo prometo, te lo prometo. Y ya, súbete pues. Le puso su espalda, ¿verdad? Le subió el escorpión. De 2 saltos brincó a medio río. Y cuando se elevó al otro salto, le quedaba el escorpión su ponzoña acá. Dice, te dije que me ibas a hacer algo. Dice, perdóname, ranita, pero esta es mi naturaleza, es matar. Y así el ser humano, la naturaleza del ser humano es el pecado. Por eso los pastores nos dicen que tenemos que atender a los servicios, tenemos que venir a fortalecernos de la palabra de Dios para no caer en la tentación. Nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles lo que les enseñó a orar: no me dejes caer en la tentación. ¿Por qué? Porque hay una tentación a diestra y siniestra que te está acosando, que te está diciendo, que está haciendo que hagas lo que tú no quieres hacer. No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque después las consecuencias van a ser más crueles. Las consecuencias de una mala decisión es cruel. Es cruel. Póngale su problema a Dios y déjese guiar por Él. ¿Sabe qué? El diablo es un mal consejero, Si usted se pone a hacer caso a la tentación, parece que todo lo que usted va a hacer, usted está con la razón adelante. Y eso es lo que quiere el diablo, el engaño. El engaño, ¿sí? A usted no le confía nada del diablo, porque la depresión es un arma diabólica. Cuando usted le entra depresión, le entra desánimo, el diablo está trabajando. El diablo está trabajando. De repente se empieza a sentir solo, de repente se empieza a sentir como que nadie lo quiere escuchar, de repente se siente como si nadie lo quisiera, de repente siente tantas cosas que le dice, suicídate, porque para nada sirves. Es el diablo, es el diablo. Y decía uno, dice, ay, nadie me quiere, ¿será que estoy feo? Y luego dice el diablo, tienes razón, estás feo. Y el diablo empieza a ser sutil y empieza a centrarse y te empieza a sentir que hay soledad en tu vida, que nadie te comprende, que todos te atacan, que nadie te quiere, y el diablo está preparando su terreno para hacer la maldad que quiere hacer contigo. Al diablo no le gusta que estemos aquí sentados, ¿sí? Al diablo no le gusta que yo le esté predicando estas verdades, ¿sí? Pero no tenemos que ser como los perros que muerden y no ladran. Tenemos que ladrar. Tenemos que predicar. ¿Sí? Dicen, ese perro es mansito, no hace nada, ¿verdad? Y va y usted se le acerca, le agarra las orejas y lo muerde. No, pues que era mansito. Nosotros tenemos que también ser agresivos, ¿verdad? Agresivos con la palabra de Dios. Porque es la que te va a poner al tanto de caer en la trampa diabólica, ¿sí? En primer lugar, no estás solo, ¿sí? En primer lugar, tienes a Dios de tu parte. En segundo lugar, no estás feo, no estás fea. ¿Sabes qué? Hay una belleza dentro de ti inigualable porque eres un hijo de Dios. Amén. Hay una belleza en ti, ¿verdad? La Biblia, cuando se refería a sus hijos, a sus reyes, y decía, y era hermoso, era rubio, era alto, y le pone todos los atributos, y así somos usted y yo. ¿Por qué? Porque somos de la familia de Dios. Somos algo especial. Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para compartir sus verdades. ¿Sí? Nos da todos los atributos: real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios. ¿Ves cómo no estás solo? ¿Ves cómo Dios te ama? No estás solo, Dios está contigo como un poderoso gigante. Amén.
Si somos pecadores, necesitamos ser salvos, amén. Si somos pecadores, necesitamos ser salvos, porque la paga de nuestro pecado es la consecuencia, y la consecuencia de ese pecado es la muerte. Amén. Como hijos de Dios, tenemos que hacer lo que Dios hizo, lo que Jesucristo hizo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tenemos que tener esa misma actitud. Si alguien que te ofendió, en tus manos está perdonarlo, no te la pienses, perdónalo, perdónala. Porque qué difícil, ¿verdad? Estar delante de la presencia de Dios y te diga, ¿por qué no lo perdonaste si yo te di toda la habilidad para poder hacer eso? Por no perdonar se pueden destruir más vidas. Se pueden destruir más vidas. Y cuando perdonas, como que ahí se para la corriente, se para. Porque si no perdonas, fluye y fluye, fluye y fluye el odio y fluye todo lo negativo que puede existir de una persona, y por donde va fluyendo eso va dejando destrucción. Se destruyen familias por causa de no perdonar. Se destruyen familias enteras. Yo sé de hermanos, de hermanas que no se hablan. Que no se hablan y como que es para siempre. ¿Hasta dónde va la raíz de amargura? Porque dos palabras no las pudo mencionar. Te perdono. O perdóname, ¿verdad? Buscar el perdón. Buscar, ¿verdad? Si usted le hizo mal a alguien. Decía un pastor. Dice, pues yo hice todo mi seminario teológico. Hice todo lo que necesita para ser un pastor. Y el día que estuve preparado para ser pastor, me dice Dios, ve a tu tierra, era de Guatemala el pastor, y busca a tu primo y pídele perdón. Había una discordia con familiares, ¿verdad? Y sí, que se fue, llegó allá y tocó la puerta y salió su primo. Hola, ¿cómo estás? Se abrazaron. El primo lo invitó, se sentó, te sirvo un café, sí, y estuvimos platicando. Nos acordamos cuando éramos niños, nos reímos de nuestra infancia, y ya llegó la hora de irse, lo volvió a abrazar. Bueno, ya, ahí nos vemos, que estés bien, me saludas a fulano. Y que venía en camino y sentía, dentro de sí sentía algo que no estaba bien. Dice, Señor, ya hice ya fui con mi primo, no te mandé a tomar café, te mandé a que pidieras perdón. Dios no puede ser burlado. Si es perdón, es perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queremos confrontar ese momento de humildad para decir, perdóname por lo que te dije o por lo que hice. Es algo que cuesta como que se siente que no, venza eso y obedézcale a Dios. Y devolvieron al pastor otra vez para atrás. Tenía que pedir perdón. Sí. Y ya en la siguiente, pues ahora sí, primo, y a lo que vengo. ¿Qué? ¿Otra tacita de café? No, ya no. Quiero pedirte perdón por aquello que pasó. Oh, olvídalo. No, eso ya está olvidado. No, para mí me mandaron a pedir perdón. Entonces, de ahí para adelante, esta persona que le estoy hablando es un gran pastor. Tiene una audiencia tremenda. Son buenos mensajes. ¿Por qué? Porque Dios quiere obediencia. Dios quiere obediencia. ¿Qué nos cuesta ser humildes un ratito? Llegó la lonchera allí, pues cuando llegaban las loncheras a los trabajos, ¿verdad? Y ya ve que en las loncheras llegan y el montón de gente pidiendo. Y a veces el break son 15 minutos. Si es lonche, media hora. Dice, era mi lonche. Dice, ya llevaba 25 minutos un fulano allá. Y no me despachaba. Despacharon como a 2, 3 delante de mí y me enojé. Y cuando me miró la cocinera, ay, perdóneme, señor, es que mire, no, ya no quiero nada. ¿De qué se lo hago? Se lo voy a regalar. No quiero nada, ya no me dé nada. Dice, ahí estoy yo bien jetón ahí, que no quería nada. Me metí,
bien enojado, pero un hambre que no la consentía. Y dice, y fui a la maquinita donde se sacan burritos, unos burritos tan malos, parecían de plástico. Y luego me senté y dije, ¿por qué no fui humilde un ratito? No hubiera comido yo más a gusto con lo que me estaban ofreciendo. Ve a donde llega la necedad del ser humano, de no ser humilde un rato. Y decía, ¿por qué no fue humilde 5 minutos y ya me lo estaban hasta regalando? Y así vemos muchos, se enojan y ya no quieren comer. Te están ofreciendo y no quieres comer. A ver quién se friega, ¿verdad? A ver quién se daña más. ¿Sí? Necesita uno ser humilde. Ser humilde. Y hay veces que no, son cosas que Dios nos pone para hacernos sensibles a lo que está pasando. No nos sintamos como que todo lo podemos. Que seamos humildes, ¿verdad? Que no nos sintamos como si nada nos afectara. Necesitamos humildad. Necesitamos humildad. Necesitamos ser salvos porque andábamos perdidos. Por eso la necesidad de la salvación. Andábamos perdidos. Pero Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Él vino, el Señor fue humilde, fíjese, se despojó de todo lo que tenía Él. Él siendo rey, Él siendo Dios, se despojó de su reinado, se despojó de ser Dios y vino a ser humano, donde vino a humillarse, vino a que lo humillaran, vino a que lo golpearan por amor a usted y a mí. ¿Sí? Por eso cuando Pedro lo defendió, que sacó su espada y le mochó una oreja ahí al soldado ese, al que le mochó la oreja, Pedro no crea que le quería mochar la oreja, lo quería partir a la mitad. ¿Sí? Pedro era agresivo, más que el otro se la cabeció y nomás le alcanzó a volar la oreja. Pedro era, ¿y qué lo regañó el Señor? Le dije, cálmate, Pedro. Si yo quisiera, mandaría a mis ángeles y se acababan con estos, pero no. ¿Qué le dice? ¿Y quién de los hombres dicen que soy yo? Y ahí empiezan a dar su versión, quién era él. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quiénes dicen que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, bueno por ti, Pedro, porque esto no es de ti y te lo ha revelado mi Padre. ¿Sí? Todas las cosas buenas, Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Ese corazón que usted tiene de compasión con el ser humano no es porque usted sea compasivo o compasiva, es Dios con usted. Esa es una muestra que Dios existe, amén. Es una muestra que Dios está con usted y lo mueve a compasión. Lo mueve a compasión. ¿Cuántas veces usted se le han derramado lágrimas por ver el sufrimiento de otra gente? Es Dios que le está hablando a su corazón. A mí, una de las cosas en la televisión que me trae acá, cuando veo a los niños del cáncer, pequeñitos y diciendo lo que tienen, 3 años, 4 años, ¿sí? Y a poco usted no se conmueve, no es algo que siente dentro de usted, es pobre inocente, mira lo que está sufriendo ya. 2 años, 1 año y luchando contra su vida. Luchando por su vida. Y así nos debe conmover tantas cosas que miramos en la calle. Ayer, después de que acabamos de ganar almas, fui a un mandado al supermercado y se arrimó un joven, temblando y con su pantalón acá que se le quería caer y pidiendo $1 porque tenía hambre. Y yo sé que el vicio así los trae. De eso nos salvamos nosotros. De eso debemos de estar agradecidos, que no anduvimos así, que nos acercamos al Señor y Dios nos tiene bien.
Posiblemente en nuestras casas no todo esté bien, porque en ninguna casa todo está bien, ¿verdad? Tenemos familias y tenemos situaciones en las que no todo está bien, pero mira, estamos bien tú y yo, estamos escuchando palabra de Dios, ¿sí? Y si estamos en este camino, Dios va a solucionar lo demás. Dios va a solucionar lo demás. Decía mi mamá, cuando estaban pequeños, yo era la más feliz. Ahora que todos se me desparramaron, ya no tengo a nadie. ¿Sí? Y es cuando empieza la inquietud, el sufrimiento por los que no estamos cercas. Pero gloria a Dios, que aquí estamos reunidos, la familia de Dios. Aquí estamos también para pedirle a Dios por cada uno de esas familias de nosotros, ¿verdad? Que un día también lleguen al conocimiento de la verdad. Que lleguen al conocimiento de la verdad y que puedan aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Porque es un menester que todo el mundo tenemos que ser salvos. Amén. Todo el mundo tenemos que abrazar la salvación, que es el regalo más precioso que nuestro Señor Jesucristo Amén. Ha brindado al ser humano, ¿verdad? Amén. La salvación. Las personas que no han recibido a Cristo como Señor de sus vidas van por la vida perdidos, caminando por el camino ancho que lleva a la condenación. Y eso es lo que nos tiene que hacer ver que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos que poner las cartas sobre la mesa y decirle, solamente tú, Señor, lo puedes hacer. Nadie más puede hacer nada por ningún ser humano. Úsame, Señor. Hay que ser instrumentos en las manos de Dios para poder compartir ese mensaje de vida eterna. La palabra de Dios compara a los hombres que caminan por ese camino como ovejas descarriadas. Dice 1 de Pedro 2:25, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor de nuestras almas. Amén. Hemos vuelto al pastor de nuestras almas. Y Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sí. Gloria a Dios. Este versículo de Ezequiel 18:20 es un llamado para nosotros que conocemos de Dios, tener que compartir la palabra de Dios, presentar el mensaje de salvación a todos los perdidos. Y lo demás es decisión de la persona si lo acepta o no lo acepta. Pero dice que Dios no va a demandar la sangre de esa persona sobre ti, porque tú le avisaste, tú le dijiste. Andábamos perdidos caminando por el camino ancho, posiblemente no en vicios, depravaciones. Puede haber personas que van caminando perdidos en el camino ancho de la religiosidad, de la filosofía humana, de las tradiciones, del conocimiento, pero están perdidos porque solamente hay un camino que nos lleva a Dios y a la salvación, y ese es Jesucristo. Amén. Hay muchas personas que no te quieren oír porque dicen, yo soy católico. Así, no quieren oír nada de ti porque es católico. Nosotros no andamos poniéndole a la gente que cambie de religión. Andamos presentando a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como salvación para todos los que creen. Es lo único que andamos haciendo. Y yo les doy el tratadito. Qué bueno que me lo toman, ¿verdad? Hay algunos que no lo quieren. No, es el otro, yo no lo necesito. Pero de ese tipo de personas, pues no vamos a tomar cuenta de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió con lo que se tenía que cumplir, ¿verdad? Sí, pero no tenemos que desanimarnos. Al contrario, decirle, hermano Martínez, pues si no te abren una puerta, pues pásate a la otra. Es hermoso
poder compartir la palabra de Dios. Y qué hermoso cuando tocas una, aceptan, tocas otra y aceptan, tocas otra y aceptan. Oh, qué bueno. La cosecha, ¿verdad? La cosecha. Se siente uno bien. Decía el hermano Enrique, dice, la primera vitamina que me entra en mi cuerpo es cuando gano una alma, ya después como que me dan vuelo. Y es bonito compartir este mensaje, porque Dios te da la habilidad, te da el poder, te fortalece, ¿verdad? Y se siente uno gustoso, ¿verdad? Se siente uno gustoso porque son almas que ya no van a entrar al infierno. Amén. El libro de Judas dice que sus manos están quemadas de tantas almas que había rescatado del fuego eterno. Y así están las almas, así están las manos de todos nosotros, los que ganamos almas. No vemos, pero las tenemos quemadas. Las tenemos quemadas por almas que se salvan. ¿Sí? Esto no se trata de una teología, de un curso de salvación, de un curso de 10, 15 años de práctica. No. El hermano Martínez decía, diles que en 15 segundos dices la oración de salvación y en 15 segundos eres salvo, ¿no? Por eso no hay excusa. Dice, mucha gente, no tengo tiempo porque mira, ya me voy, que es el otro. Le dije, no duro ni un minuto. Ah, bueno, si no es ni un minuto, pues dale. Tan sencillo como así. Yo nomás le digo, hágalo de corazón, hágalo sincero, hágalo para Dios, no para mí. Y así de fácil. O sea, no es que les vas a leer toda la Biblia, no es que vas a quedarte una hora ahí. Así de sencillo. Y hay gente que después de eso, al mucho tiempo, yo un día te encontré y mira, me acordé de ti. Y poco a poco. Yo cuando oraron por mí, por salvación, yo no crean que me vine a una iglesia, no. Pues, duré tiempo. Yo como luchando contra mí mismo. Duré tiempo, pero Dios ya tenía el día y la hora en que yo iba a llegar. Y no tan solo llegar, sino predicar su palabra, amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es un regalo precioso que el Señor nos ha otorgado, tanto a mí como a ustedes. Ustedes de estar escuchando la palabra de Dios, una palabra que no hay engaño. Aquí no hay engaño porque no le ponemos ni le quitamos. Es palabra de Dios. Nosotros no le decimos, aparte de la Biblia, traigan el libro Mormón, o traigan el libro Atalaya, o traigan nada de eso. Es pura Biblia, palabra de Dios. Palabra de Dios. Éramos muertos espirituales y la vida eterna únicamente está en Jesucristo, amén. La vida eterna solamente está en Jesucristo. Efesios 2:1 nos declara cuál era la condición espiritual de cada uno de nosotros antes de recibir la salvación por medio de Jesús, que estábamos muertos en delitos y pecados. Así estábamos, muertos en delitos y pecados. Qué hermoso saber estas verdades, esta realidad, que necesitamos ser salvos. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, recibimos la vida eterna y pasamos de muerte a vida. Amén. Vamos a leer el Evangelio de Juan 5:24. Y 25. No, se van mejor a Primera de Juan 5:11. Al Primera de Juan, la carta de Juan 5:11. Primera de Juan es de las cartas de Juan. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida.
Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. O sea, aquí no hay excepción, ¿verdad? Por cuantos todos pecaron. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo, y da gracias al Señor, mi Salvador, dice María. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si la Virgen nos está dando muestras de que la salvación está en su Hijo, ¿qué más nosotros tenemos que aceptar ese llamado de la misma Virgen, verdad? Que nos está diciendo que la salvación está en el Señor, la salvación está en su Hijo. Es por eso que todos necesitamos de la salvación. En todo el planeta es una tristeza de ver grandes personalidades, de ver grandes personas triunfadoras, ¿verdad? Pero que dicen que no creen en Dios. Entonces es vano eso. Es un mezquite vano. No sabe que de un momento a otro puede estar sumergido en el infierno. ¿Por qué? Porque está rechazando con sus palabras. Fíjense una cosa, así como con nuestras palabras nos salvamos, también con nuestras palabras podemos condenarnos. ¿Sí? Mejor hay que hablar de salvación. Y todo lo que sea condenación ni lo mencione. Porque es el poder que Dios nos ha dado, el poder de la palabra de Dios. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Hay que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y no hay que invocar lo opuesto, ¿verdad? Cuando invocas lo opuesto es ignorancia, ¿sí? Es ignorancia. Y el trabajo tuyo y mío es orarle al Señor porque ese corazón se vuelva de carne, ¿verdad? Que se le quite lo duro de ese corazón. Por eso es que necesitamos ser salvos, porque sin Cristo estábamos condenados. Juan 5:24, ahora sí, el Evangelio de Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿Qué más queremos? Si usted está llorando a su ser querido, ¿verdad?, que partió de este mundo, aquí dice, de cierto os digo. Esa palabra de cierto, esto no es un engaño, te lo está hablando el Señor. De cierto os digo, y viene la hora, y ahora es que cuando los muertos, ese ser querido que esté en ese sepulcro, que usted va el día de los muertos a llevarle flores, que usted ve el día de los muertos a visitar su tumba, ese ser querido que está ahí, dice, y la voz la oirán los muertos del Hijo, y la voz la oirán los muertos, y los que oyeren vivirán. Si su familiar murió en el Señor, él vive. Es más, en la Biblia no mencionan muerte. Dice, en la Biblia mencionan y durmió con sus padres. O sea, el dormir es como morir. Y si durmió, tiene que despertar, ¿sí, cierto o no? Si durmió, va a despertar. Los que durmieron en el Señor van a despertar. Usted que ha llorado tanto a su ser querido, va a despertar. ¿Y sabe qué? Está por despertar, porque la venida del Señor está bien cerca. Cada día es un día menos. No es un día más, es un día menos. ¿Sí? Porque la venida del Señor está cerca. ¿Sí? Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es que vamos a ver no se le meta a su cabeza que ya su ser querido se volvió nada.
Si la Biblia lo dice, si la palabra de Dios lo dice, que los muertos en Cristo resucitarán, van a resucitar. Gloria a Dios. Y resucitarán incorruptibles. Así es que no digan, no, ya no hay nada. Resucitarán incorruptibles, con un cuerpo nuevo, amén. Ese cuerpo de enfermedad ahí se quedó. Ese cuerpo de dolores ahí se quedó. Resucitarán incorruptibles. Porque el Señor viene y los va a recibir. Dice, y los recibirá en el aire. O sea, van a volar. Así es que es una verdad hermosa todo lo que nos dice la preciosa palabra de Dios. ¿Y todo cómo? ¿Cómo vamos a recibir al Señor? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Amén. ¡Qué fácil, qué fácil! ¡Qué fácil está eso! La salvación es necesaria, pero ¿sabe qué? Hubo personas en el pasado que por más que oyeron, que por más que escucharon, no pudieron ser salvos. La Biblia dice de personajes que no pudieron ser salvos. Y nosotros no vamos a ser como ellos, ¿verdad? En la palabra de Dios podemos ver algunas personas que pudieron ser salvos, óiganlo bien, que pudieron arrepentirse de sus pecados y abrir sus corazones al mensaje del Evangelio, que estuvieron cerca de Jesús para creer en Él y se perdieron, pero no lo hicieron y posiblemente terminaron en condenación por no haber aprovechado la gran oportunidad. Y ese versículo, vamos a Marcos 6, Marcos capítulo 6, versículo 17 y 20. Marcos 6, Evangelio de Marcos. Se van a fijar aquí este personaje. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Este Herodes escuchaba a Juan y de buena gana creía en lo que Juan predicaba. Pero por hacerle caso a este demonio, porque eran demonios, esos que lo convirtieron en asesino, por complacerlos, mandaron matar a Juan. Pero Herodes temía a Juan. O sea que lo quería, porque lo que él predicaba a él le parecía muy justo. Y ese personaje pudo ser salvo. Lo demás, pues ya no nos dice si se condenó o no, pero aquí está. Personajes que pudieron ser salvos. ¿Cuánta gente la escucha el plan de salvación, pero no lo aceptan? Porque luego, no es que tengo mi religión. O sea que la religión es una piedra de tropiezo para ser salvo. Es una piedra de tropiezo. Herodes había tomado la mujer de su hermano y Juan el Bautista le reprendía, lo exhortaba valientemente, y Herodes sabía que Juan era varón justo, le escuchaba de buena gana, Herodes escuchaba la exhortación, le gustaba oír, sabía lo que hacía, sabía que lo que él hacía no era correcto delante de Dios, pero no se arrepintió. Le gustaba el mensaje, le gustaba oír, pero no tuvo arrepentimiento en su corazón. Y esa es una realidad que mucha gente oye, escucha, pero no tiene arrepentimiento en su corazón. ¿Por qué darle lugar al diablo? ¿Por qué hacer que el diablo gane? Si lo que me están predicando, lo que me están diciendo es la verdad, por favor, no caigas en ese error.
Muchas veces la palabra es para nuestra vida, óiganlo bien, y sentimos que es como un clavo que penetra en nuestro corazón y Dios está hablando a nuestra vida. Hay gente que piensa que las predicaciones son personales. No, no son personales. La Biblia dice que son clavos que se clavan en nuestro corazón, y se lo compruebo con Eclesiastés 12. Vayan a Eclesiastés capítulo 12. Dice Eclesiastés capítulo 12, del 9 al 11, dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. O sea que las verdades son como clavos que se clavan en tu vida, pero no es para dañarte, es para exhortarte, es para decirte no caigas en más errores. Si Dios nos entristece por medio de su palabra, qué bueno, porque eso quiere decir que te estás arrepintiendo. Si Dios nos entristece por medio de la palabra, si Dios toca nuestro corazón, no solo basta decir me gustó el sermón, no solo basta decir fue el mensaje, fue el mensaje que Dios tenía para mí. Lo que quiere Dios es el arrepentimiento, amén. Es por eso que en esta mañana tenemos que hacer una reflexión a fondo y decirle a Dios que tome control de nuestra vida, que nos guíe. Él es el que no se equivoca, que nos ayude en nuestras decisiones, porque son decisiones que van a tener efecto en lo largo de tu vida. En lo largo o en lo corto va a haber un efecto especial. Pues por eso pedirle a Dios que las decisiones que tenemos nosotros sean decisiones de parte de Él, para que todo salga bien. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso. Te damos gracias por tu mensaje, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que te glorifiques grandemente. Yo no puedo hacer nada, Señor. Yo nomás prediqué tu palabra, compartí tu palabra. El que toma los corazones eres tú, Señor. Convierte esos corazones, Padre Santo. Renueve esas mentes, Señor. Te pedimos por cada persona que está aquí, Señor, que te glorifiques especialmente en ese detalle, en ese problema en su vida. Te pedimos mucho por el hermano Zacarías, Señor, que esa fe vaya en aumento en él. Sabemos, Señor, que el que desanima es el diablo, pero tú, Señor, eres lo opuesto a él. Te pedimos, Señor, por el hermano Zacarías, que te glorifiques en su vida. Por cada petición de esta mañana, por la hermana María Alfaro, por ese viaje al Salvador, Señor, que tú seas, Señor, su guía. Te pedimos por la hermana Carolina, por sabiduría, por unidad familiar. Te pedimos por Teresita, por su conocimiento, por sus estudios, Señor. Te pedimos por ella, Dios mío. Te pedimos por la hermana Antonia, por su trabajo, Señor. Te pedimos también por la salud de Cris, el hijo del hermano Julio. Te pedimos por Juanita, el esposo de Juanita, su hermana, que tengan acceso a llegar, Señor, aquí donde los está esperando su familia. También te pedimos, Señor, por la salud de la hermana María Rodríguez. Cada petición, Señor, que tus hijos ponen delante de tu presencia, la ponen con esa fe genuina que tú nos dices en tu palabra. Clama a mí y yo te responderé, dice tu palabra, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cada necesidad, Señor, que no caiga en vacío, Señor, que caiga, Señor, en tierra fértil, Señor, que tus hijos vean, Señor, ese amor que tú les tienes a cada uno de ellos, mi Dios. Te pedimos también que esta palabra, Señor, no se quede aquí, que esta palabra, Señor, fluya, Señor, como corriente de agua viva en las mentes y en los corazones de aquellas personas que lo escuchan. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.